habíamos visto, entonces, empezando la prudencia en sí, cuál es su sujeto, la razón, pero no la razón especulativa, artículo segundo, sino la razón práctica, porque no es su función quedarse en la contemplación de lo necesario, sino que desciende hacia la acción, orienta la acción. Pero orienta la acción no de una manera teórica, sino de una manera concreta, llegando hasta los singulares, artículo tercero en el cual estábamos. Recuerden este esquema, pues, la sindéresis o ciencia de los primeros principios del obrar moral, luego la ciencia de las conclusiones, ciencia moral, lo que puede ser la ética o la teología moral, luego lo que podría ser la ciencia de casos concretos, pero todavía casos que se encuentran en los libros, la casuística, y por último la prudencia, que llega hasta el obrar concreto del individuo concreto con sus circunstancias particulares. Hay como un descenso que se da, veíamos en el artículo tercero, como una aplicación de los principios universales a las circunstancias concretas. La sindéresis ilumina, la prudencia sería como contemplativa de esos principios y su función es aplicarlo a las circunstancias concretas. Veíamos en ese artículo tercero, cuando habla de la aplicación a las circunstancias concretas, a los singulares, la objeción que aparece diciendo los singulares son infinitos. Y ahí aparece, por un lado, es cierto, son infinitos, pero se pueden reducir a un número de casos, de modo que la prudencia es posible. En segundo lugar, esta prudencia es una prudencia humana, es decir, el acto del prudente es un acto para el cual basta una certeza moral. En tercer lugar, en la prudencia infusa, tenemos también que el Espíritu Santo actúa con el don de consejo, porque para Dios esos singulares son conocidos. Decíamos la importancia que tiene, sobre todo en lo que hace a la confesión, a la dirección espiritual, el recurrir al Espíritu Santo. Nos detuvimos ahí, o sea, en este tipo de clase que estoy dando en estos días hay como tres cosas, ¿no es cierto? Una son los principios fundamentales acerca de la virtud, que es lo que encontramos en los artículos de la Suma. Yo en general eso me he limitado a resumirlo, a resumir las ideas centrales. Eso se lo puede ver en la Suma, digamos, esos principios, eso es importante para el examen, incluso tenerlo claro. Se puede ver en la Suma, aparecen no en el mismo orden, pero con claridad en el Tratadito de Piper, y más extenso, más escolásticamente, en los 9 primeros artículos en este librito de Santiago Ramírez sobre la prudencia. Digamos, eso sería como el esqueleto de la materia. En segundo lugar, hay ampliaciones doctrinales que podía ser la lectura de Piper. Y en tercer lugar, si ustedes quieren digresiones o divagaciones que no son tan importantes a lo mejor para el examen, pero son importantes para la vida y que proceden de la experiencia y la sabiduría del viejo que tienen adelante, como diría la Biblia, y que no sirven, porque como dice uno, como decía alguno, la experiencia es lo más inútil que hay, porque el que la tiene ya no le sirve y los demás no le creen. Pero bueno, uno insiste, ¿no? Era también aquello otro, es un peine que nos regalan cuando nos quedamos pelados. Y veíamos que la experiencia es importante, digamos, importante para la prudencia. Nos habíamos detenido en el tema de la casuística, porque decía es muy importante para el obrar moral. Señalábamos que la casuística no hay que despreciarla del todo, puede ser un instrumento útil para ejercitar la prudencia, que eso es lo que uno tendría que lograr, por ejemplo, en este caso concreto de la teología moral, ¿no? Más que llenar la cabeza con montones de soluciones, es ejercitar la prudencia. Y en ese entrenamiento, en ese ejercicio de la prudencia, ahí es donde la casuística puede cumplir una función auxiliar.
yo insisto bastante en eso, precisamente por eso, entrenamiento de la prudencia. Y muchas veces es lo que trato de hacer en estas digresiones, es bajar del plano de los principios a las circunstancias concretas. Uno a veces ve el principio abstracto y dice, bueno, que está allá arriba, pero cuando uno lo aplica se da cuenta, es importante. Por eso es importante esto que dice Piper acá. Veíamos una primera conclusión o aplicación concreta. La casuística, ¿qué hace? Tiende a resolver todo. Entonces, ¿cuál es la tentación? Lo que decíamos ayer. Querer tener ya todas las respuestas hechas. Querer tener una certeza de tipo matemático o metafísico en cuestiones que son morales. Y eso, entre otras cosas, favorece, tiene otras consecuencias, pero la primera que decíamos, por ejemplo, favorece la mentalidad escrupulosa, la mentalidad angustiosa. No pidamos certezas más allá de certezas morales, ni en una resolución vocacional, ni en frente a la conciencia, ni en frente al pecado, ni en frente a la certeza de la salvación. La certeza moral es suficiente para la vida humana. Vivimos sobre certezas morales, incluso en cosas importantísimas. Uno puede no tener la menor duda de que uno es hijo de su padre y de su madre. No dudar en toda su vida, y si alguien le dice algo en contrario, hasta ofenderse. Y sin embargo es una certeza moral. No tengo una certeza metafísica que soy hijo de mi padre y de mi madre. Y como eso, las cosas fundamentales de la vida. Cada vez que uno va al comedor, uno tiene la certeza moral de que el cocinero no envenenó la comida. Pero es una certeza moral, no es una certeza física ni metafísica. Es posible. Y así todas las cosas de la vida. O sea, el buscar, por eso insisto, buscar certezas más allá de la certeza moral para las acciones humanas, lleva a un callejón sin salida y a consecuencias graves. Reconozcamos también que la casuística no logra rebasar esa zona de riesgo constitutivo que pende amenazador sobre toda aspiración del hombre a la seguridad. Y lo grave no es que en esta fase terrenal de estar en camino no le sea posible a esa aspiración alcanzar una satisfacción definitiva, sino el que sin desviarse de su más íntima dirección y por propio peso natural pueda degenerar en una rigidez inhumana que contradice la esencia misma del hombre, sujeto de tal aspiración. Y este riesgo de la conversión a lo inhumano es por fuerza tanto más serio e inminente cuanto más inmediatamente afecta a esta aspiración de seguridad al centro de donde nacen las decisiones de la persona espiritual. Lo que decíamos, el fariseísmo. Y ese fariseísmo, decíamos, ha entrado muchas veces en la mentalidad de los cristianos. Y un último, subtítulo, el saber moral no hace prudente, donde va a esa concreción. Ahora bien, la casuística sucumbe a este riesgo tan pronto como alberga la pretensión de ser algo más que un expediente, probablemente indispensable, un instrumento auxiliar útil para ejercitar el juicio, una vía de aproximación provisional, un manipular con modelos experimentales. Todo aquel que toma el color artificial de esos modelos por la carne y la sangre de la realidad en persona comete parecido yerro, aunque mayor y mucho más difícil de enmendar, al del joven médico que ve en los modelos y mecanismos del aula la medida a la que debe ajustarse inmediatamente el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades reales. Este trueque de la realidad por un modelo artificial, esta sobrevaloración de la casuística, a la que considera no ya un instrumento auxiliar de gran utilidad y a buen seguro incluso necesario, sino como si pudiera ser y fuese la medida inmediata de la realización, y por tanto también del enjuiciamiento de la acción moral concreta. Esta sobrevaloración de la casuística no significa otra cosa que el desconocimiento, la mala comprensión del sentido y el rango de la virtud de la prudencia. No es casual, coincidencia, el hecho de que la sobrevaloración de la casuística haya mudado la faz de la teología moral en la misma y exacta medida en que retrocedió y cayó en olvido la doctrina clásico-cristiana de la prudencia. Sobre este tema les señalo, yo no sé si lo habrán visto, yo lo solía leer
en Moral Fundamental, aunque era un poco largo, el libro de Pinkers, La renovación de la moral, tiene en su capítulo segundo, excelente, moral de la obligación y moral de la amistad. Es un análisis más en amplio del tema de la casuística, de la decadencia de la teología moral, y propone una renovación de la teología moral fundada precisamente en las líneas esenciales del pensamiento de Santo Tomás de Aquino y de la Suma Teológica. Es un capítulo que vale la pena alguna vez darle una leída porque es excelente, como en general todo lo que escribe Pinkers. La improcedente prolijidad que distingue a ciertos manuales de moral, extraordinariamente difundidos del siglo XIX, que tanto ha tardado en morir, es cabal expresión de ese olvido en que fue a perderse, junto con la doctrina general de la virtud, el sentido para entender la esencia y la primacía de la primera de las virtudes cardinales. Justamente lo que por otra parte descargó a Tomás de Aquino de ese dogmatismo escrupuloso y sin vida, que nada ignora y que todo lo determina, pero que consume sus energías en una inacabable labor codificadora de tablas y tablas de prohibiciones y de prevenciones. Y justamente en la doctrina de la primacía de la prudencia reside el fundamento sistemático de esa noble virilidad donde campean la sobriedad, la libertad y la afirmación, que es la nota distintiva de la teología moral del Doctor Universal de la Iglesia. La única medida inmediata de la acción concreta es el acto de imperio. Después veremos cómo la prudencia termina en el acto de imperio, es decir, donde toca la voluntad para realizar la acción. Es el acto de imperio del varón prudente que se decide a obrar. En modo alguno puede ser dicha medida reconstruida por abstracción, es decir, fuera de la situación en que se decide ni calculada de antemano. El imperio de la prudencia es necesaria y constitutivamente resolución y decisión de una acción a ejecutar aquí y ahora. Una de las condiciones esenciales de la decisión moral es que sólo puede ser tomada por el sujeto que ha de ponerla en práctica, por el sujeto. Es decir, más adelante señalaremos otra cosa importante de esto, pero nosotros podemos tener conocimientos de teología moral, podemos ejercitar la casuística, podemos tener alguien que nos aconseje, amigo, un director espiritual, pero en el momento de nuestras decisiones, y sobre todo en las decisiones fundamentales, estamos solos. Es la incomunicabilidad de la persona. Nadie puede tomar una decisión prudente por mí. Solo puede ser tomada por el sujeto que ha de ponerla en práctica. Jamás admitiría ser formulada por un sustituto, como tampoco puede nadie, echándolo sobre sus hombros, descargar a otra persona del peso de la responsabilidad, inseparable compañera de la decisión. El carácter típicamente concreto de lo moral corresponde en forma exclusiva, por tanto, a la experiencia viva de la persona que se decide. Solo ella puede dar con la vía que permite el acceso a la totalidad de realidades concretas que circundan el obrar concreto, singularia circoque sunt operaciones, es decir, la índole peculiar del propio sujeto operante y las condiciones del aquí y del ahora. Los juicios de la doctrina moral, como también los de la casuística, permanecen por necesidad en el plano de lo inconcreto. Jamás podrán expresar la totalidad de un aquí y ahora efectivo, pues sólo la persona que efectivamente se decide y nadie más que ella experimenta, o al menos puede experimentar, la situación concreta en que realiza la acción. Con lo cual no se niega que las consideraciones de la casuística puedan aproximarse más o menos a la realidad efectiva de la situación que se decide. Máxime cuando se trata de la práctica de la justicia, que tiene un medio objetivo. Lo verdaderamente concreto, sin embargo, solo es accesible a una experiencia más inmediata. De ahí que el saber del casuista, como el de la ciencia moral en general, no baste en modo alguno a garantizar la bondad de la acción concreta. Por más que descienda a lo singular, el saber de la teología moral, mientras vaya solo, no hace prudente en el sentido de la primera de las virtudes cardinales. La verdad, la integridad y sobre todo la vitalidad de una teología moral
aumentan cuanto más expresamente renuncie ésta a semejante pretensión. La única garantía de la bondad de la acción humana singular la da la virtud de la prudencia. A nadie sino ella compete el oficio de emitir un juicio recto sobre la materia concreta y agible donde se diga cómo hay que obrar aquí y ahora. Es decir, tener claros los principios, pero no pedir las soluciones hechas de antemano, porque esos principios tienen que aplicarse en cada momento a circunstancias que no solamente son distintas, sino que son irrepetibles. Cada uno de nosotros es un proyecto único de Dios. Como no hay dos tipos que tengan iguales impresiones digitales, no hay dos hombres iguales. Ese es el ejercicio de la prudencia. Para eso es necesario tener claros los principios y tener la experiencia de las circunstancias. Lo que exige más el entrenamiento es el conocimiento de las circunstancias, es la experiencia. Aristóteles dice que la prudencia es más difícil en los jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven puede conocer los principios, pero muchas veces carece de experiencia en la práctica. Ahí es donde hace falta la docilidad, dejarse orientar. Pero la docilidad no le quita la responsabilidad. Y hay una observación que es muy interesante. Todo intento de captar desde afuera lo que tiene de concreto la decisión moral de un hombre será por fuerza vano. Hay con todo una cierta posibilidad, la única de que no suceda así. El caso del amor de amistad, que de alguna manera, de dos hace uno. Es lo que más me permite ponerme en la situación del otro. Solo el amigo, y si es prudente, puede coasumir la decisión del amigo desde el mismo, y por tanto no del todo desde afuera, de este último, al que el afecto viene a hacer como propio, pues merced a la acción unificadora del amor, está facultado para contemplar la situación concreta de la decisión desde, vale decir, el centro inmediato de su responsabilidad. De ahí que solo al amigo sea posible, solo a él, y siempre que sea prudente, si no a cualquiera. No basta que lo quiero mucho al tipo para poder tomar una decisión, a veces es al revés. Formar la decisión del amigo, mostrando por modo de consejo el camino recto, o reconstruirla, para que a la manera de un juez dictaminara acerca de su bondad o maldad. Semejante amor de amistad, amor amicicie, auténtico y prudente, ojo la observación, que no solo no tiene nada que ver con ninguna especie de intimidad sentimental, sino que corre el riesgo, cuando ésta existe, de dejar de ser lo que es. Es decir, es el amor del que quiere el bien del otro. Un exceso de intimidad sentimental puede hacer precisamente que no sea buen guía el amigo, porque está, digamos, obnubilado de alguna manera por la parte pasional. Es el supuesto, entendido así, es el supuesto necesario de toda auténtica dirección espiritual, pues sólo él posibilita una mostración del camino recto que tome su medida y desde bien cerca de la propia situación concreta de la decisión. Es un tema sumamente importante. En el caso podrían ser muchísimas digresiones, pero me limito un poco. Son las dos cosas, amor que quiere el bien del otro, y después está la parte afectiva, que no se excluye, pero que si no está ordenada puede ser más un obstáculo que otra cosa. Es sumamente delicado. Es delicada la dirección espiritual en general, es delicada en general, puede hasta ser peligrosa. Muchas veces cuando uno se larga a ensayarla, sacerdote nuevo que tiene un gran entusiasmo por dirigir a todas las jóvenes de la parroquia, amor por las almas bien envasadas, y que se vuelve ciego con maravillosas excusas espirituales para largas conversaciones, para guarda sobre todo por ahí, guarda sobre todo por ahí. La dirección espiritual no es afectivitis que se disfraza o que se esconde en una pseudo espiritualidad. Sobre todo lo digo al principio en la dirección de mujeres. Yo alguna vez le decía a uno, dirigir adolescentes no es imposible, pero es inútil. Y
se escandalizó porque creyó que yo lo decía en serio. Y yo lo decía en serio, sí. Pero no del todo, pero en buena parte sí. En buena parte uno está a veces con el riesgo de estar haciendo de psicólogo, de padre que la chica no tiene o que no lo entiende, etcétera, etcétera. Si quieren la garantía, no muy seguido y breve, y seleccionando la gente. Gente que en una parroquia uno no puede dirigir espiritualmente la parroquia. La mayor parte de la dirección espiritual es suficiente con lo que uno puede hacer en el confesionario. Una cosa muy delicada. O sea, uno puede, digamos como sacerdote, con cierta experiencia, llega un adolescente y uno sin necesidad de que el otro abra la boca, uno puede agarrar y decirle, vos sabés, tu problema es este y este. Pues, ¡qué bárbaro! Me dijo todo. Empezó a fallar. O sea, no es tan difícil, porque digamos los adolescentes son todos más o menos parecidos, por más que cada uno sea irrepetible. Pero para cada uno sus problemas son sus problemas, es su problema. Si uno le dice a una chica que para la cual la vida ha perdido el sentido porque se peleó por primera vez con el novio, no te hagas problema, eso le pasa a todas. No es argumento, me pasó a mí, conmigo. Entonces, para el que conoce, le resulta fácil entrar de esa manera. Me dijo todo. Contento, no tuve que hacer el esfuerzo de abrirme. Y por otra parte, me solucionó todo. Mal comienzo. O sea, ese sacerdote entró ahí forzando. Y entonces, si eso sigue así, el tipo viene y uno le dice, bueno, ¿cómo anduvo? Rinde cuenta, bueno, tenés que hacer esto y esto y esto. Se va contento, no hay esfuerzo. En un momento, ese muchacho siente su intimidad violada y puede reaccionar en contra del director, sentirse decepcionado. O peor todavía, ese muchacho sigue colgado del director espiritual. Va, recibe órdenes, cumple con las órdenes que recibe, listo, no tiene problema, pero no madura. Esa es una de las tentaciones. Dice uno de los teólogos citados aquí, prendido en las redes de ese espíritu talmudista del detalle, de la casuística, apenas puede el hombre dar un paso sin su director espiritual. También es una de las cosas que pasa a veces. Es como los psicoanalistas. El tipo está en un estado tal de dependencia del psicoanalista que va a pedirle permiso al psicoanalista para ir al baño, para comprar una revista o para ir al cine o para hacer cualquier cosa que tiene que... Sin el psicoanalista es incapaz de dar un paso. La dirección espiritual no es eso, no es recibir órdenes, es recibir orientaciones. Y el director espiritual tiene que conformar al dirigido no a sí mismo, sacar dirigidos en un molde, todos igualitos, que reproducen la imagen de ¿quién? La de Cristo, no la mía, la del director espiritual. Eso es una de las falsificaciones terribles de la dirección espiritual. Es decir, no dejar madurar al discípulo, sino fabricar tipos en molde como ladrillos, que no maduran. Yo siempre digo, eso pasa en lo intelectual también, yo siempre digo que el mejor discípulo de Platón, ¿quién es? Aristóteles, porque fue capaz de criticarlo a Aristóteles con lo que había recibido de Aristóteles, y lo superó. La historia de la filosofía debe ignorar a una serie de platoncitos que serían repetidores al pie de la letra de la ortodoxia del maestro y que lo mirarían a Aristóteles como un apóstata o como un traidor al maestro. Y sin embargo, el mejor discípulo fue Aristóteles y no esos platoncitos que ni siquiera figuran en los manuales de historia de la filosofía. Es decir, la conciencia de una persona es algo sumamente delicado. El director no la puede forzar, no la puede someter a uno, de modo que sea algo que me pertenece y que recibe de mí órdenes de todo lo que tiene que hacer. No puede absorberlo o encerrarlo en una afectividad que lo hace una cosa propia, casi como un noviazgo. Es necesario tener paciencia para que el dirigido tienda un puente de confianza y entonces el director sabe que ha llegado el momento de pasar ese puente. Pero es el dirigido que se ha abierto, no es uno que ha entrado de alguna manera violentamente en una cosa tan delicada como es la conciencia. Y cuando entra para dirigir, para orientar, puede ponerse o tendría que ponerse en eso que dice acá, el amor de amistad que quiere el bien del otro y me hace uno con el otro.
pero sabiendo que lo que el otro tiene que recibir de mí es la orientación y que la última decisión es suya. No tiene que dar todo solucionado en la casuística. Bueno, ¿y qué hago entonces, padre? A veces quiere eso. Mirá, acá tenés los datos del problema. Esto, pensalo. Bueno, pero ¿qué hago? ¿Me quedo en el seminario o me voy? Y la decisión es tuya. ¿Tengo vocación o la decisión es tuya? No se puede el director espiritual reemplazar a la inteligencia y a la voluntad del dirigido, a menos que haya una falla, un escrupuloso agudo o algún problema de desequilibrio o un periodo de pruebas en el cual el tipo no tiene la claridad para decidir. Ahí sí, con el escrupuloso el director debe decir, te prohíbo que te confieses de esto y te pido obediencia, te prohíbo que vayas a confesarte con otro. Ahí sí. Pero es el único caso en el cual puede dar órdenes. En lo demás es un consejero, es un amigo, orienta, no impone, dirige a Cristo. Es decir, no trata de sacar un modelo de sí mismo, sino que trata que el otro desarrolle sus carismas y sus posibilidades y lo que Dios le ha dado. Y entonces con esa libertad el tipo a lo mejor va a salir distinto, va a tener sus ideas propias, va a tener su camino que no es el mío. Lo esencial sí, lo que es la doctrina de Cristo, el sacerdocio, lo que sí, pero más allá no en lo que son mis gustos personales, no en lo que son mis teorías puramente personales. Lo señalo, en fin, es una de esas digresiones que decía que tiene mucha importancia para la práctica, mucha importancia para la práctica. El dirigido no pertenece al director, lo tiene que ayudar a crecer y a madurar, y si no se transforma en un obstáculo en su vida. Ese es un punto que ustedes que son segundo y tercer año tienen que tener en cuenta también. Yo llevo 21 años de seminario y una especie de razza maligna y senza discrezione que uno encuentra en los seminarios tiene cierta lógica, pero peligrosa. Es la de los seminaristas, sobre todo en los últimos años, que se descubren la vocación de ser directores espirituales de los compañeros. Y para eso no tienen el carisma, no tienen el don de consejo, ni tienen la función y la misión. Entonces, irremediablemente hacen daño. Y cuando se encuentran con que los compañeros no se dejan dirigir porque tan tontos no son, ¿qué hace esos que tienen ese carisma? Van a buscar los giles de primer año, los cuales, admirados porque un señor teólogo me da tanta bolilla, se dejan llevar por la nariz. Es una raza que siempre la he conocido en los seminarios y, como les digo, hace tanto daño como haría daño un estudiante de medicina que se pone a operar gente para practicar, porque total ya me falta poco. Lo más probable es que haga desastres. A mí me ha pasado, para dar un caso, podría dar docenas y docenas de casos, me ha pasado de ir orientando a un muchacho durante un año y medio, para que saliera del seminario, porque ciertamente no había vocación, pero en un caso en el cual él se tenía que convencer de que no tenía vocación, y cuando estaba convencido, después de un año y medio de paciente trabajo de dirección espiritual hacia la puerta del seminario, le va a contar a un compañero de curso superior, creo que era diácono, me voy del seminario, el otro, no, ¿cómo te vas a ir del seminario? La vocación, casi me destruye el trabajo de un año y medio. Y él no lo conocía, o había detalles que no conocía, él no lo confesaba, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un terreno sumamente delicado y por eso mismo uno tiene que tener sumo cuidado en no meterse y sobre todo en no meter la pata. Y en muchos casos precisamente esa vocación para la dirección espiritual está unida a un desorden de tipo afectivo, a veces serio. Termino. Toda doctrina moral que se base en la sobrevaloración de la casuística dejará de ser una doctrina de la virtud, esto es, de la idea cristiana del hombre perfecto, para convertirse, y no por azar, sino necesariamente en una doctrina del pecado. Lo que pasa en la moral de casuística, que lleva a una moral de mandamientos, a determinar lo que está permitido, lo que está prohibido, y a caminar por el límite, el borde del precipicio. Padre, ¿esto es obligatorio? Padre, esto está permitido, Padre, esto está prohibido, esto es pecado mortal, esto es pecado venial. No digo que uno a veces no quiera determinar, pero a veces se vive en esa mentalidad. Yo ayer lo decía comentando, y esto, hay obligación de...
El 8 de diciembre hay obligación de ir a misa. Yo le digo una vez a uno, escúchame, el día del cumpleaños de tu madre, ¿tenés obligación de ir a darle un beso a tu madre? No mires las cosas así, es el día de la Virgen. Pero nos ha llevado a un minimismo, a un creer que somos buenos cristianos, porque como dice a veces el huevo que se confiesa, yo no robo, ni mato, ni hago daño a nadie. Es decir, a un minimum necessarium para no pecar. Eso antes era mucho peor que ahora. ¿Hasta qué punto de la misa se puede llegar para cumplir con el precepto de oír misa entera? No sé si llego en la primera lectura o después de la primera lectura, si llego en este momento o en el otro, minimum necessarium. No es la moral de Santo Tomás, que es moral de virtudes y retorno del hombre hacia Dios. La moral de que se limita, los mandamientos son necesarios siempre, pero se limita la moral ahí. Su propio objeto se reducirá a la determinación de los límites más allá de los cuales es grave y más acá leve la doctrina del pecado. Basta que semejante doctrina casuística del pecado se ayunte con ese moralismo de los preceptos y las prohibiciones aisladas, que tan afín le es para que surja la imagen de ese negativismo espectral de alguna manera informado por la sed de venganza, hábil todo lo más para llenar de confusión la conciencia del hombre que no ha alcanzado su mayoría de edad moral, pero en modo alguno para erigirse en canon de la vida real. Y el último párrafo relaciona lo que decíamos recién. Una doctrina moral que no sea nada más que casuística no solo supone, sino que exacerba y perpetúa la minoría de edad ética del hombre. Tan pronto como se implanta la casuística, se tiene por primera consecuencia que la capacidad de decidirse en los casos de conciencia es sustraído a la conciencia singular y entregada a la autoridad del especialista. Lo que decía antes el otro autor, el que no puede dar un paso sin el director espiritual. En el plano moral, el que no puede dar un paso sin consultar. Es incapaz de una decisión propia, incluso en las cosas más elementales. A veces hay que consultar, pero uno no puede estar dependiendo. Y si al tipo se lo mantiene en ese plano de la casuística, de las respuestas hechas, de las cosas prefabricadas, ¿qué es lo que pasa? El tipo no madura, es un perpetuo niño. Es un perpetuo niño. Padre, ¿puedo faltar a misa porque estoy enfermo? Pues es incapaz, si estoy enfermo no tengo obligación de ir a misa. Y así en una serie de cosas. Es un perpetuo niño. Y uno encuentra a veces gente grande que se confiesan como niños. Dije malas palabras, me peleé, desobedecí. No han aprendido otra cosa. O sea, son limitaciones de esto. Bueno, lo señalo porque como la casuística es toda una mentalidad moral, muchas de estas cosas son frecuentes, aparecen, etc. Bueno, señalábamos ya en la respuesta a la objeción tercera, los particulares son conocidos por los sentidos. La respuesta dice, no por los sentidos externos acá, sino por la cogitativa, que es algo así como una razón particular reforzada por la experiencia y la memoria. Ya citamos lo que decía Santiago Ramírez, la cogitativa es también sujeto psíquico de la prudencia, en cuanto que da la experiencia que lleva a esa intuición inmediata. Por comparación con el ejemplo de los animales, cuando la oveja ve al lobo, no hace un razonamiento diciendo este bicho bestión me parece que... No, inmediatamente intuye el enemigo, intuye el peligro. En el obrar moral, un buen ejercicio de la prudencia lleva, en ese sentido interno, lleva a intuir, lleva a un buen sentido moral, que es lo que precisamente a veces se encuentra. Ayer poníamos el ejemplo del preso o el ejemplo del jugador de dados, lleva a veces precisamente en gente sencilla, en gente que no tiene mucha teología, que no ha leído los 2 tomos de Rollo Marín, pero les da un buen sentido moral, algunos principios y la experiencia. El tipo sabe a priori, no, esto está bien, esto está mal. A lo mejor no sabe explicar por qué, pero hay como un sentido común, como hay un sentido común de la fe que ayuda a distinguir, hay un sentido común de la prudencia, del obrar moral, y más en el bautizado, que de alguna manera es iluminado por el Espíritu Santo para aquellas cosas que necesita para su salvación.
y muchas veces precisamente, es la gente buena y sencilla la que tiene mayor fuerza en esta experiencia, en este sentido moral, porque es más humilde, porque reconoce sus carencias, porque tiene menos teorías metidas en la cabeza, en fin, y por varios otros motivos. En el artículo 4 se pregunta, ¿es virtud la prudencia? ¿Cuál es la objeción? Si es intelectual, ¿cómo puede ser virtud? Hemos visto que las virtudes se consuman en la voluntad. La respuesta prácticamente la tenemos con lo que hemos dicho antes